Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:37 en la mañana. Sigamos hablando del proceso electoral, lo que pasa en el Ecuador, y qué tal si lo atamos un poquito también al contexto de la región. Yo les decía hace minutos, también fue noticia este último fin de semana las PASO, que son estas elecciones primarias en Argentina. Algunos consideran que hay una suerte de lo que pasó con Milei, ¿no? Que este podría ser la evidencia de un nuevo recambio en la visión política de la región. Pero empecemos por Ecuador, y aquí está un especialista en la materia, Daniel Iboscus, nos visita. Él es el presidente de la Cumbre de Comunicación Política, la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, qué gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Primero me gustaría una visión suya sobre este proceso electoral en el Ecuador. Usted que sigue de cerca los procesos electorales, no estará ajeno a lo que pasa acá en el Ecuador. Unas elecciones anticipadas en un contexto de una decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional y aplicar este mecanismo que se conoce popularmente como muerte cruzada. Y tendremos el domingo, a la vuelta de 4 o 5 días, una decisión que implica elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea. ¿Cómo ve usted el entorno de este proceso? Bueno, es interesante para analizar el entorno. Hay que ver la situación de nacimiento de esta situación, y creo que hay que remontarse a la última elección presidencial en el Ecuador. Es muy difícil poder gobernar cuando uno nace del 19% de los votos, como tuvo en aquel momento el presidente Lasso. Y cuando vemos elecciones, podríamos, para poner otro ejemplo, la de Perú fue muy similar. Cuando el voto para consagrarse presidente se nutre no por las ideas, los proyectos o lo que uno va a hacer por el país, sino por votar en contra de alguien, o por odio, o por las explicaciones que podamos tener cada uno de nuestra visión, es mucho más difícil después gobernar, porque se construyen mayorías que se destruyen rápidamente. Si cuando uno asume la presidencia no tiene como principal objetivo la institucionalidad, el volumen político, el diálogo, y cambiar el chip de la campaña electoral para ponerse el chip de gobierno, era lógico que iba a pasar lo que pasó en el Ecuador, la imposibilidad de gobernar, porque en realidad el llamado a elecciones es ante una imposibilidad de gobernar, ante una baja en la aceptación del gobierno muy, muy grande, y una dificultad e incertidumbre muy grande en los ecuatorianos. Entonces el camino, y la último que quedaba, era un adelantamiento llamado a elecciones anticipadas, que claramente ningún gobernante, si tiene dominio de la situación, hubiera querido hacerlo. Pero es la incapacidad de gobernar por factores externos, o incapacidad de gobernar por la incapacidad del propio gobierno de llevar adelante los destinos del país. Pero esto es muy simple. Uno, cuando lo votan, es para que gobierne. Lo que no tiene que hacer es explicar, tiene que gobernar. Cuando alguien tiene que explicar por qué no gobierno, por qué las cosas no suceden, o buscar culpables, es que se termina un gobierno. El gobierno, uno cuando elige ser candidato a presidente, sabe que va a tener que gobernar, y ese es el desafío que tiene. Y no hay ninguna duda que, yo a veces lo pongo, ¿no? Analicemos el eslogan con el cual inicia el gobierno del encuentro, como una etapa inicial. Parece espectacular para gobernar el encuentro de todos los ecuatorianos. Claramente no pudo tener encuentro ni siquiera con sus propios aliados políticos, que ni bien iniciado el proceso empieza a haber ruptura interna, ¿no? Y eso obviamente trae un desequilibrio político. Hablamos de esa grande. ruptura con los socialcristianos, que fue de alguna manera parte de su respaldo político para poder ganar las elecciones. Socialcristianos, inclusive la izquierda democrática, inclusive... Llega el momento de gobernar. El momento de gobernar. Entonces, si es un gobierno del encuentro, no puede haber cada vez menos de lo que te apoyaron. Uno tiene que tender a sumar la lógica. Una cosa es la campaña electoral. Y aunque suene políticamente incorrecto decirlo, es decir, lo que pasa en la campaña electoral, pasa en la campaña electoral. Después tenés que gobernar. Si vos hacés las cosas bien, nadie se va a acordar de lo que dijiste en la campaña electoral. Ahora, si vos no construís mayorías de opinión pública favorable en tu acción cotidiana, todo el mundo se va a acordar lo que dijiste y no hiciste. En el caso de Lasso han ocurrido algunas situaciones, ¿no? Y alguien me decía el otro día que me parece que es un acerto en la política, que es más fácil ser oposición que ser gobierno. Y claro, cuando ellos eran oposición, cuestionaban el tema tributario, el tema de los impuestos, que muchos impuestos llegan al poder y resulta que nos clavan impuestos con la reforma tributaria de noviembre de 2021. Hablaban de más Ecuador para el mundo, y sin embargo estamos enfrentando una situación de muy baja inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera al país. ¿Lasso tenía plan de gobierno o finalmente no, Daniel? ¿Cómo le ve usted? Bueno, no sé si usted ha escuchado nombrar alguna vez el teorema de Baglini, un diputado muy conocido en la Argentina,
de un partido político tradicional. Y ese teorema de Baglini, lo que él decía es que cuando tú estás más alejado de la posibilidad de gobernar, prometes y dices cualquier cosa. Ahora, a medida que te vas acercando y ni hablar cuando llegaste, tu realidad es distinta. Entonces, en campaña prometen porque creen que no van a ganar o que nunca van a tener la obligación de cumplirlo. Ahora, cuando te acercaste al poder, cuando llegaste y te sentaste en el poder, empiezan los problemas. Porque lo que también es cierto, y usted lo mencionaba, ser oposición en tiempos de incertidumbre, en tiempos de conflictividad social, en tiempos de imposibilidad de lograr acuerdos políticos, de diálogo, claramente que es mucho más fácil que ser gobierno. Ahora, cuando uno aspira durante tantos años a llegar al poder, y lo que hace es poner excusas, claramente no estaban preparados para llegar al poder. ¿Por qué Lasso, desde su punto de vista, no se lanza en esta elección? ¿Porque no le daban los números? Esa es tal vez la lectura más simple que uno puede tener de por qué el presidente finalmente decide no participar en esta elección anticipada. Y él ha dicho, no, nos replegamos porque tampoco presentaron lista de asambleístas. Nos replegamos para 2025, dicen ellos. Ese es el argumento. Sí, en política este tipo de repliegues dejan el recuerdo de tal vez no existe el 25, ¿no? Mira, a mí estuve hace un tiempo acá antes de las elecciones regionales y municipales y recordá que el argumento también era nosotros no participamos, esto no incide con la elección nacional, no tiene nada que ver los alcaldes y los prefectos con lo que va a pasar después, ni siquiera llegaron a la próxima elección. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. Y voy a contestarte tu pregunta con un paralelismo en la Argentina. El presidente Alberto Fernández, siendo presidente, no puso ni un legislador, no pudo ir a los actos partidarios, no puede participar de la elección, es como la oveja negra que nadie se quiere sacar una foto con él. Y bueno, creo que es un proceso muy similar el que está viviendo Fernández que el que le toca vivir a Lasso. Ya le voy a preguntar el tema de Argentina, pero ¿cómo visualiza usted el proceso electoral del domingo y lo que se viene? Yo soy de los que cree que la segunda vuelta en el Ecuador, el balotaje es inminente como están las cosas. En este contexto de inseguridad, el asesinato hace exactamente una semana de Fernando Villavicencio, que figuraba en el pelotón que tenía posibilidades, según todas las encuestas, de entrar a la segunda vuelta, había posibilidades de aquello. Y todo este contexto político, ¿cómo visualiza usted lo que se viene, Daniel? Bueno, comparto que vamos hacia un proceso de segunda vuelta, ¿no? No hay un liderazgo unificado de alguien que pueda sacar la diferencia necesaria y captar la atención ecuatoriana de cara a la elección del domingo. Lo que también es cierto que después de la elección del domingo, hoy el desafío es quiénes son los que clasifican a la final, ¿no? Entendido el balotaje como esa gran final. Y el lunes empieza una campaña totalmente diferente, ¿no? El primer acto de campaña va a ser cómo reaccionen esos dos candidatos que sean elegidos a enfrentar el balotaje. ¿Cuál es su actitud, su posicionamiento? ¿Cuáles son sus posibles alianzas? ¿Qué tienen para ofrecerle a los ecuatorianos? Yo me llevo una imagen, creo que hace más de 15 años que vengo con temas de comunicación, de medios, de política al Ecuador, y una imagen que lo comentaba anoche cuando tuvimos la oportunidad de ir a cenar, ¿no? De, si me dicen dos palabras de asociación en el momento, es miedo y tristeza, ¿no? Se siente el miedo en el país, una tristeza, ¿no? Hay como una frustración, poca expectativa de futuro. Bueno, creo que el que sepa liderar este gran problema que tiene el país, mostrar que hay luz al final del túnel, que puede ser quien lidere este proceso de recuperación y tal vez pensar un estadio mejor, seguramente tenga muchas más posibilidades, pero vamos hacia un escenario de segunda vuelta sin ninguna duda. ¿Usted cree que va a seguir incidiendo para este proceso electoral el clivaje correísmo versus anticorreísmo? Bueno, el dilema ese habrá que verlo. Depende de quiénes queden en la segunda vuelta, depende de los votos que saquen, depende si es conveniente o no es conveniente. Hay un montón de factores que van a ser. Y más allá de lo que quieren los candidatos es también cómo lo plantea la sociedad, que esté dispuesta la sociedad ecuatoriana a enfrentar en un proceso. No es solamente lo que digan las campañas o la publicidad. Esto es mucho más profundo, porque si no sería más fácil, sería una cuestión de marketing y publicidad. Me da la sensación que acá hay procesos más profundos, hay expectativas de futuro, hay liderazgos políticos, hay conveniencias, hay recuerdos del pasado, hay momentos, ¿qué me conviene más? Porque después la sociedad simplifica las campañas políticas que parecen difíciles y los mensajes que a veces no se entienden. En definitiva, si uno lo quiere hacer simple es, ¿con quién puedo estar un poco más seguro? ¿Quién me va a dar previsibilidad en un momento tan complejo? En una situación de incertidumbre, ¿quién tiene los equipos
por lo menos para que todo esté más o menos normal, para que se vuelva a ordenar. Y una cosa es, en términos de problemas futuros, lo que se vive dentro del país, pero ¿cómo se lo percibe? Usted hablaba de las inversiones extranjeras. ¿Cómo se lo ha percibido en estas últimas semanas a partir de los sucesos que vivimos y que se vieron en el país? Bueno, es complejo, ¿eh? Es muy difícil tratar de levantar la imagen de un país que empieza a ser golpeado y sigue viéndose hacia adentro y no tiene una visión de instalación del país para poder estar mejor, porque si no hay una apertura, si no hay una inversión, si no hay un crecimiento en el país, vamos a estar siempre mirándonos el ombligo, mirándonos hacia adentro, sin tener una visión de futuro tal vez mucho más grande. Ojalá que el dilema en segunda vuelta no sean los antis ni el odio por el bien de los ecuatorianos, sino que sea la expectativa de futuro, la esperanza, las propuestas, el poder llegar a puntos de acuerdo. ¿Cómo puede ser que una sociedad no pueda tener 10 puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para salvar al país? Si miramos solamente las internas de los partidos y los personalismos, los problemas van a ser mayores. Lo que usted dice es absolutamente real y yo le he planteado permanentemente. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que no haya una actitud de acuerdos mínimos sobre puntos de interés común, más allá de las diferencias ideológicas. En este país, lamentablemente, y ahí hay una responsabilidad directa de la clase política. Salgo de Ecuador y voy a Argentina. ¿Cómo lee Daniela Iboscos el resultado electoral de las PASO del último fin de semana? Y me gustaría que parta explicando a la audiencia qué son las PASO, cómo funciona el tema de las PASO. Bueno, las PASO es una ley que en la Argentina se puso en funcionamiento en el año 2011 a partir de la dificultad de los partidos políticos de encontrar candidatos únicos y poder tener síntesis y que no haya cientos de candidatos. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO, es una elección, como dice, obligatoria, donde votan todos los ciudadanos y eligen dentro de los frentes electorales. Uno va a votar, eso bueno, del oficialismo, del peronismo y del kirchnerismo, ¿quién nos representa mejor? Compiten no solamente a presidente, para diputados, para senadores, para alcaldes, para gobernadores, para concejales. Lo mismo en el frente opositor. También hubo una competencia y en el caso de los libertarios, de esta nueva fuerza inminente en la Argentina que representa a Javier Milei, fueron con candidato único, pero igual tienen que participar. Con lo cual ahí surge como una gran encuesta, ¿no? Una gran encuesta real con el voto de los ciudadanos. Y esto ha marcado que la Argentina dejó de ser un escenario de hiperpolarización entre dos fuerzas para hablar de un escenario de tercios, prácticamente similares, dentro del margen de error. 30 Javier Milei, 28 y un poquito la oposición, 27 y un poquito el oficialismo. ¿Qué determina esto? Que hay 3 en carrera a la elección. La elección que viene el 22 de octubre es igual a la que ustedes van a tener ahora este domingo. Es una elección general donde ahí sí ya se eligen 2 para pasar a la final. Y hay 3 que están compitiendo. Va a ser Patricia Bullrich por la oposición, Sergio Massa por el oficialismo o Javier Milei, alguien que ha consolidado su adhesión en base al enojo con la política y los políticos, un sistema que no funciona, una crisis económica y sobre todo, yo diría, un nivel de frustración muy muy grande de la sociedad y que él ha logrado capitalizar y representar en esta última elección. O sea, tenemos a Milei que se convierte en ese candidato antisistema, tenemos a Patricia Bullrich que es la candidata de alguna manera derivada del gobierno de Macri, me parece, ella fue ministra de Macri, y tenemos por otra parte a Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, que fue candidato en la elección que ganó Alberto Fernández y que hoy es el ministro de Economía. O sea, tenemos oficialismo, tenemos a la derecha y en el medio a Milei. Sí. ¿Y qué nos dice ese panorama? Yo una sola acotación te haría. Argentina buscó siempre la vía del medio. Milei no está en el medio, Milei está por afuera. ¿Está en un extremo o no? No, está por afuera. Hay otro error. ¿Por afuera de dónde? ¿Del establishment o de dónde? Por afuera del sistema político. Ya, ok. Por afuera del sistema. ¿En qué tema por afuera del sistema? Que él cree que el problema es la política. Y no la política, los políticos. No la política. Porque él cuando le dicen que hace antipolítica se enoja, ¿no? Dice, no. Es que todos hacemos política. Usted y yo estamos haciendo política en este momento. Exactamente. Dice antipolíticos, ¿no? Lo que él denominó la casta. Claro. Y que no son solamente los políticos, porque esa casta y ese sistema incluye a periodistas, a medios de comunicación, a empresarios que son cómplices y trabajan con el sistema político de manera permanente. Por eso es un fenómeno regional, me parece que es eso. Por fuera, ¿no? Y es interesante porque lo ha logrado sostener a lo largo del tiempo, lo ha consolidado nacionalmente rompiendo mitos. Los mitos de la política que hay que tener
un presupuesto muy grande y que hay que tener una estructura muy grande en cada rincón del país. Y Milei lo hizo con presupuesto casi inexistente y con estructura prácticamente inexistente. De hecho, en todas las elecciones provinciales que hubo a lo largo del año, anticipadas que hacían las provincias, él no figuró prácticamente en ninguna, no tenía votos. Entonces, a Milei no va a sacar nada porque sacó 4% acá sus candidatos, sacaron 3% porque no tenía candidatos. Entonces, es un fenómeno distinto para analizar y que te diría que fundamentalmente se sustenta en la frustración de los ciudadanos. Esta elección en Argentina podría marcar, más allá de que yo no creo que en la política hay cadáveres, yo creo que ese es un criterio que muchas veces termina siendo equivocado, pero ¿podría marcar la defunción del kirchnerismo o no? ¿O todavía es fuerte el kirchnerismo en Argentina? No, sin lugar a dudas es fuerte. De hecho, la sustentabilidad del voto de Sergio Massa está hecho en gran parte del kirchnerismo, por supuesto. Sí, ahí lo que hay es un frente electoral, peronismo más kirchnerismo. Y eso ha representado aproximadamente el 30%, un tercio de la Argentina. Ese es el voto duro del kirchnerismo. Del kirchnerismo más el peronismo. Yo diría que el kirchnerismo puede tener 20 puntos en la actualidad de voto duro y el frente cosechó casi 30, ¿no? Entonces... la discusión ahora y la tensión es quién puede crecer para entrar en segunda vuelta. ¿Quién de estas tres alternativas con fuerte caudal van a estar preparados para enfrentar un balotaje? Y después ya es otra elección totalmente distinta, es diferente, de posicionamientos, depende de quiénes pasen, cómo se comporte el electorado, porque más allá de lo que hagan los dirigentes y los líderes políticos, después la gente toma su decisión de voto y qué está dispuesta a acompañar y qué no, más allá de lo que digan esos dirigentes. Correcto, y con esto cierro porque Daniel Boscos está acá en Quito para presentar el libro Matriz Política, la construcción del candidato. ¿En qué consiste ese documento? Bueno, Matrix Política, que hoy vamos a estar presentando aquí en Quito, en Casa de Campo. Miren, es un trabajo que hicimos a partir de las experiencias en campañas electorales en distintos países del mundo, donde además entrevistamos a gente especialista en una de las áreas de la consultoría política. En mi caso, me dedico a hacer estrategia política y de comunicación, pero para poder hacer estrategia uno requiere investigación, después eso expresarlo en operación territorial, medios, redes sociales. Entonces, ¿cómo empezar? Y sobre todo un liderazgo. ¿Quién es el candidato? ¿Cómo hacer una campaña electoral? ¿Cómo construir un liderazgo? ¿Cómo fortalecer los procesos electorales? ¿Cómo entender quién es el electorado al cual debes hablarle? ¿Quién te podría votar? ¿Quién nunca te va a votar? ¿Cómo definir la escena electoral frente a adversarios? ¿Cómo resolver crisis política que suceden en todas las campañas electorales? ¿Cómo tener equipos profesionales y especializados? Y de eso se trata Matrix Política. Construye un método de trabajo, un sistema que además nos permite en los distintos procesos electorales meter el proceso electoral dentro de la Matrix y poder analizar qué están haciendo los candidatos, por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, cuáles son sus alianzas, hacia dónde van, los errores, cómo evitarlos, el mundo de las redes sociales, una metodología que nosotros denominamos la triple vía, que la pusimos específicamente para Matrix Política y que analiza obviamente esos procesos electorales. Habrá que leerlo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Un gusto hablar con Daniel Boscos, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, sobre política, el proceso electoral del Ecuador, lo que pasa en Argentina y la presentación del libro de la Matrix Política aquí en A Primera Hora. Gracias a nuestro invitado. 8:56 en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.